Hiratanaka kuyakenaka, kamisaki. Kabaraki Pañantañani, Akawakichawi, Aymara, Yate Cañani. Hermanos, hermanas, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase asincrónica virtual de la materia de idiomas Dios. En esta oportunidad, mis hermanos, vamos a ingresar al tema de los pronombres personales de la gramática Aymara. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la materia de idiomas 2. Hermanos, hermanas, empecemos. Los pronombres personales de la gramática del idioma Aymara. En esta oportunidad, mis hermanos, vamos a presentarles los siguientes pronombres personales. Estos pronombres personales, mis hermanos, dentro de la gramática Aymara que nos presenta nuestra bibliografía son 8 pronombres personales. Pronombres personales singulares y pronombres personales plurales. A continuación vamos a ir mencionándolos cada uno de los pronombres personales en esta oportunidad. Vamos con el primer grupo de pronombres personales. Los pronombres personales son los singulares. Adelante. Naya, yo. Muy bien. Este es el pronombre personal de la primera persona. Naya, yo. Juma, tú, usted. Muy bien. Juma, segunda persona. Tú o usted, lo que quiere decir en el idioma español. Jupa, él y ella. Muy bien. Él o ella. Es el tercer pronombre personal que va dirigido a la tercera persona. Hiwasa. Hiwasa, nosotros. Muy bien. Es el pronombre personal hiwasa, que quiere decir nosotros. Se preguntarán, mis hermanos, ¿por qué este pronombre personal que aparentemente debería pertenecer a los grupos de pronombres personales plurales? La justificación o la explicación de este pronombre personal es que este pronombre personal hiwasa simplemente representa a dos personas y esas dos personas es uno. Eso es la explicación. Y según la gramática Aymara, este pronombre personal prácticamente corresponde al grupo de los pronombres personales singulares. Vamos con el siguiente grupo. Nanaka. Nanaka, ¿qué quiere decir? Nosotros, no ustedes. Muy bien. Este pronombre personal, mis hermanos, es el pronombre plural que significa nanaka. Nosotros y no ustedes. ¿Qué quiere decir este pronombre personal? Excluye a un determinado grupo de personas. Vamos con el siguiente. Humanaka, ustedes. Muy bien, Humanaka, ustedes. Jupanaka, ellas y ellos. Ellas y ellos, ellas o ellos. El último pronombre personal. Hiwasanaka. A ver. Hiwasanaka. 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 ¿Qué quiere decir? Todos y nosotros. Todos nosotros. No todos y nosotros. Todos nosotros.
Este pronombre personal es parecido al primer pronombre que es hiwasa. Simplemente que este pronombre personal hiwasanaka es un pronombre personal de grupo de personas ilimitado. Absolutamente es un pronombre incluyente. Y el otro pronombre personal, que es el hiwasa, en el grupo de los pronombres personales singulares, es excluyente, es limitativo. Este pronombre personal es ilimitado. A eso es, mis hermanos, la explicación correspondiente. Resumen. Naya, Eso, Naya, Naya, Huma, Jupa, Hiwasa. Hiwasa, Muy bien. Nayaja, No, Nanaka. Nanaka, Humanaka, Jupanaya, Jupanaka. Jupanaka, Muy bien. Hiwasanaka. Muy bien, Hiwasanaka. Muy bien, lo voy a hacer nuevamente. Naya, yo. Juma, tú. Jupa, él. Hiwasa, nosotros. Nanaka, nosotros y no ustedes. Jumanaka, ustedes. Jupanaka, ellas o ellos. Hiwasanaka, lo que quiere decir todos nosotros. Absolutamente incluye a todo un grupo humano. Eso es lo que quiere decir, mis estimados hermanos. Muy bien, a continuación, mis hermanos, vamos a consultar o vamos a visitar un canal de YouTube que justamente habla de los pronombres personales. Atentos, mis hermanos, que a continuación voy a presentarles la siguiente presentación, también de los pronombres personales. Bienvenidos, amigos y amigas. El día de hoy vamos a reconocer los pronombres personales en el idioma Aymara. Aymar Aruna Hakasutilantinakapa. Los pronombres personales del idioma Aymara son los siguientes. Naya, que significa yo. Huma, que significa tú. Jupa, que significa él o ella. Hiwasa, que significa nosotros, entre dos personas, pero de manera incluyente. Estos pronombres personales se pueden conjugar con los sujetos. Para nuestro ejemplo, vamos a utilizar el sujeto yatichiri, que significa profesor. Veamos para el pronombre personal naya. La conjugación sería nayaja yatichiritua. Usted notará que en el pronombre personal naya se agrega el sufijo ja y en el sujeto agregamos el sufijo tua, por lo que la pronunciación sería nayaja yatichiritua. Veamos ahora la conjugación con el pronombre personal huma. Sería humaja yatichiritawa. Note usted que se mantiene el sufijo ja en el pronombre personal huma. Y en el sujeto yatichiri va cambiando el sufijo. En este caso, usamos el sufijo tawa. Para el caso del pronombre personal jupa, la conjugación sería jupaja yatichiriwa. Se dará cuenta también que se mantiene el sufijo ja junto
al pronombre personal y va cambiando el sufijo que acompaña al sujeto. En este caso es el sufijo wa. Veamos el ejemplo con el pronombre personal hiwasa. La conjugación con el sujeto yatichiri sería hiwasaja yatichiri tanwa. Mi querido amigo y amiga, usted puede notar que en los pronombres personales en singular se mantiene el sufijo ja, pero en el sujeto, en este caso yatichiri, va cambiando de acuerdo al tipo de pronombre personal. Veamos ahora los pronombres personales en plural. Dentro de ellos tenemos al pronombre personal nanaka, que significa nosotros, pero es de carácter excluyente, es decir, excluye a una tercera persona. Tenemos también al pronombre personal humanaka, que significa ustedes. Tenemos también al pronombre personal hupanaka, que significa ellos o ellas. Tenemos también el pronombre personal hiwasanaka, que significa nosotros. Más de dos personas, pero de manera incluyente. Estos pronombres personales en plural también se pueden conjugar con sujetos. Y para nuestro ejemplo vamos a continuar con el sujeto yatichiri. Veamos el ejemplo. Para el pronombre personal nanaka, la conjugación con el sujeto sería nanakaja yatichiri ptua. Repito una vez más, nanakaja yatichiri ptua, que significa nosotros somos profesores. Para el pronombre personal humanaka, la conjugación con el sujeto yatichiri sería humanakaja yatichiri ptawa. Humanakaja yatichiri ptawa, que significa ustedes son profesores. La conjugación con el pronombre personal hupanaka y el sujeto yatichiri sería hupanakaja yatichiri pjewa. Hupanakaja yatichiri pjewa, que quiere decir ellos son profesores. La conjugación con el pronombre personal hiwasanaka y el sujeto yatichiri sería hiwasanakaja yatichiri pjtanwa. Hiwasanakaja yatichiri pjtanwa, que significa nosotros somos profesores. Veamos otro ejemplo. Ya conocemos los pronombres personales en singular, que son naya, huma, hupa y wasa. Y en este ejemplo vamos a usar el sujeto auki.
Veamos el ejemplo. Para el pronombre personal naya, diríamos nayaja aukitua. Quiere decir yo soy padre. Si uso el pronombre personal huma y el sujeto auki, mi conjugación sería humaja aukitawa. Tú eres padre. En el caso del pronombre personal hupa y el sujeto auki, la conjugación sería hupaja aukiwa. Para el pronombre personal hiwasa, la conjugación con el sujeto auki sería hiwasaja aukitanua. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos padres. Notarán, mis queridos amigos y amigas, que en los pronombres personales ja y en el sujeto también encontramos sufijos que van cambiando de acuerdo al tipo de pronombre personal que estamos usando. Paisuma. ¿Qué les pareció, mis estimados hermanos? Un video sumamente didáctico, explicativo. Y eso es la presentación de los 8 pronombres personales singulares y pronombres personales plurales. A continuación, mis estimados hermanos, en la página número 16 vamos a encontrar esta imagen. Y vamos a ir conjugando los pronombres personales con cada uno de los verbos que están en la imagen. El primer verbo es calcaña, que quiere decir escribir en el idioma español. Arzuña quiere decir hablar. Lurayiri, arzuña. Jacasiña. Lurayiri jacaña, lo que quiere decir de vida. Lurayiri jacasiña, utjasiña camasiña, en el lugar, vivir en el lugar. Eso es lo que quiere decir. Vamos a ir conjugando, mis hermanos, cada uno de los pronombres personales. Nayaja keltua, yo escribo. Humaja keltawa, tú escribes. Hupaja kelkewa, él escribe. Hiwasaja keltanwa, nosotros escribimos. Nanakaja kelkaptua, nosotros y no ustedes escribimos. Humanakaja kelkaptawa, ustedes escriben. Hupanakaja kelkaphewa, ellos escriben. Y lo último, mis hermanos, es hiwasanakaja kelkaptanwa, todos nosotros escribimos. Este sufijo ja, mis hermanos, que acompaña a cada uno de los pronombres personales, es un sufijo enfatizador, lo que quiere decir que no tiene un significado. Va a enfatizar de forma estética la traducción y la pronunciación del idioma aymara al idioma español. Asimismo, cada uno de estos sufijos, mis hermanos, que está del el verbo calcaña, mis hermanos, vamos a observar que en cada pronombre personal estos sufijos son constantes. Y evidentemente el THWA corresponde a la primera persona, el tawa a la segunda, el iwa a la tercera, el tanwa a la cuarta persona y así sucesivamente, mis hermanos. Esa es la explicación. Vamos con la conjugación con el verbo hablar. Nayaha arstua, yo hablo. Humaha arstawa, tú hablas. Hupaha arsua, él habla. Hiwasaha arstanwa.
nosotros hablamos. Nanakaja arsuptua, nosotros y no ustedes hablamos. Como había mencionado el vídeo, y también vuelvo a reiterar, este pronombre personal nanaka es un pronombre personal. El nanaka es un pronombre personal excluyente, excluye a la tercera persona. Humanakaja arsuptawa, lo que quiere decir ustedes hablan. Hupanakaja arsupjiwa, lo que quiere decir ellos hablan. Hiwasanakaja arsuptanwa, todos nosotros hablamos. Eso es lo que quiere decir, mis hermanos. Vamos con el pronombre personal hakaña, que quiere decir de vida o vivir. Nayaha haktua, yo vivo. Humaha haktawa, tú vives. Hupaha hakiwa, él vive. Hiwasaha haktanwa, nosotros vivimos. Nanakaja hakaptua, nosotros y no ustedes vivimos. Humanakaja hakaptawa, ustedes viven. Hupanakaja hakaphewa, ellos viven. Hiwasanakaja hakaptanwa, todos nosotros vivimos. El verbo uthasiña kamasiña, ¿qué es lo que quiere decir? Vivir en el lugar, estar en el lugar, radicar en el lugar. Eso es lo que quiere decir, mis estimados hermanos. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, vamos a ir con la siguiente traducción. Nayaha uthastua, yo estoy en el lugar. Humaha uthastawa, lo que quiere decir tú estás en el lugar. Hupaha uthasiwa, él o ella está en el lugar. Hiwasaha uthastanwa, nosotros estamos en el lugar, radicamos en el lugar, vivimos en el lugar. Eso es lo que quiere decir. Nanakaja uthasiptua, nosotros y no ustedes vivimos, estamos en el lugar. Humanakaja uthasiptawa, lo que quiere decir, mis hermanos, ustedes están en el lugar. Hupanakaja uthasiphewa, ellos viven en el lugar. Hiwasanakaja uthasiptanwa, todos nosotros estamos en el lugar, radicamos en el lugar. Eso es, mis estimados hermanos, la correspondiente presentación de los pronombres personales y la correspondiente conjugación con los verbos. Estas pequeñas oraciones que también son parte fundamental en el aprendizaje del idioma aymara. Seguimos en la página número 16 y vamos a encontrar los sutilantihistiri. ¿Qué son los sutilantihistiri? Son preguntas. ¿Qué quiere decir, Cecilia? ¿Qué? En realidad, con este signo de interrogación decimos ¿qué? A ver, de nuevo, repite, Cecilia. ¿Qué? En el idioma aymara, mis hermanos, lo que acabamos de mencionar quiere decir cuna. Eso, Cecilia, repite. Cuna. Eso, lo que quiere decir ¿qué? ¿Cuál es la traducción de cuál? Kauniri. A ver. Kauniri. Eso. Kauniri. ¿Cuál? Le dicen, ¿no? Y ¿dónde estás? eso, muy bien. ¿Qué quiere decir? Kaukitsa. Kaukitsa. Eso, muy bien, Cecilia. Entonces, de esta forma, mis hermanos, son los sutilantihistires. Más adelante en la bibliografía, mis hermanos, vamos a encontrar más ejemplos de los sutilantihistires. Hermanos, hermanas, estamos en la página número 16 y en esta oportunidad concluimos de esa manera la presentación de los pronombres personales en esta oportunidad. Cuídense mucho, nos reencontramos hasta una nueva clase virtual asincrónica. Cecilia, muchas gracias por tu ayuda.
Hikisinkama yatichiri.